Era el año 360 a.C., cuando un hombre de 67 años, sentado en su academia de Atenas, decidió jugarle la broma más elaborada a toda la humanidad. Una broma que duraría 2400 años. Una broma que haría que generaciones enteras de exploradores, arqueólogos, charlatanes y soñadores desperdiciarían sus vidas buscando algo que nunca existió. Ese hombre se llamaba Platón. La escena era esta. Platón acababa de regresar de Sicilia, traumatizado, desilusionado, casi vendido como esclavo por un tirano paranoico. Había intentado crear el rey perfecto, el filósofo gobernante con el que había soñado toda su vida, y había fracasado estrepitosamente. Así que tomó su pluma, su papiro, y escribió 2 diálogos, el Timeo y el Critias. En esos textos inventó una civilización, una isla continente llamada Atlántida, una potencia imperialista, corrupta, poderosa más allá de toda imaginación. Y luego la destruyó. Los dioses la hundieron en el océano por su arrogancia. Pero aquí viene lo que te va a volar la cabeza. Platón dejó pistas por todas partes de que era ficción. Pistas claras, obvias, imposibles de ignorar. Su propio alumno, Aristóteles, lo dijo explícitamente. El que la creó también la destruyó. Era ficción. Punto. ¿Y sabes qué hizo la humanidad durante 2400 años? Ignoró esas pistas, completamente. Han buscado la Atlántida en más de 50 ubicaciones diferentes. En el Mediterráneo, en el Atlántico, en el Caribe, en la Antártida, hasta en Indonesia. Han gastado millones de dólares. Han escrito miles de libros. Han filmado cientos de documentales. Todo buscando una civilización que un filósofo griego inventó deliberadamente como crítica política. Platón debe estar riéndose en su tumba. Probablemente pensó, voy a dejar esto tan obvio que nadie podría confundirlo con historia real. Y sin embargo, aquí estamos, 25 siglos después, todavía buscando. La pregunta no es dónde está la Atlántida. La pregunta es, ¿por qué nos negamos a aceptar que Platón nos está gritando que es ficción? Si quieres más historias que destrozan mitos históricos como este, dale like y suscríbete para más contenido. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conocías la verdad sobre la Atlántida? ¿O también creías que era real? Para entender por qué Platón escribió esto, tienes que entender el mundo en el que vivía. Estamos hablando de la Grecia del siglo IV a.C., un mundo donde los filósofos no eran profesores aburridos en universidades, sino pensadores que se metían de lleno en la política, que asesoraban a tiranos, que conspiraban para derrocar gobiernos. Eran tiempos brutales. Atenas acababa de perder la guerra del Peloponeso contra Esparta. La democracia había sido humillada. Los 30 tiranos habían gobernado con puño de hierro durante meses, y el maestro de Platón, Sócrates, había sido ejecutado por el Estado democrático, condenado a beber cicuta por corromper a la juventud. Déjame contarte sobre eso, porque es crucial para entender todo lo demás. Era el año 399 a.C. Sócrates tenía 70 años. Era el filósofo más famoso de Atenas. Pasaba sus días en el ágora, el mercado público, haciendo preguntas incómodas a cualquiera que pasara. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la virtud? ¿Cómo sabemos que sabemos algo? Hacía que la gente se contradijera. Exponía las falacias en su pensamiento. Mostraba que los sabios de Atenas realmente no sabían de qué hablaban. Esto no te hace popular, especialmente cuando humillas públicamente a políticos, poetas y otros ciudadanos influyentes. Pero Sócrates tenía seguidores devotos, jóvenes aristócratas que lo adoraban, que lo seguían por toda la ciudad, que aprendían su método de cuestionamiento. Uno de esos jóvenes era Platón. Platón venía de una de las familias más aristocráticas de Atenas. Estaba destinado a la política, pero quedó fascinado por Sócrates, por su forma de pensar.
por su rechazo a aceptar respuestas fáciles. Y entonces, Atenas acusó a Sócrates de corromper a la juventud y de no creer en los dioses de la ciudad. El juicio fue un espectáculo. 500 ciudadanos actuando como jurado. Sócrates defendiéndose sin abogado, sin suplicar misericordia, de hecho, desafiando al tribunal. Cuando le preguntaron qué castigo creía que merecía, Sócrates sugirió que Atenas debería darle comidas gratis en el Pritaneo de por vida, como se hacía con los héroes olímpicos, porque su enseñanza beneficiaba a la ciudad. El jurado no apreció el sarcasmo. Lo condenaron a muerte por un margen estrecho. Y aquí viene lo que destrozó a Platón. Sócrates aceptó la sentencia. Sus amigos habían sobornado a los guardias, habían preparado un caballo. Todo estaba listo para que escapara, pero Sócrates se negó. Argumentó que había vivido bajo las leyes de Atenas toda su vida, que había aceptado sus beneficios, que sería hipócrita romper esas leyes ahora solo porque no le gustaba el resultado. Si las leyes eran injustas, la solución era cambiarlas, no ignorarlas. Así que bebió la cicuta. Imagina ser Platón en ese momento. Tienes 28 años. Tu maestro, el hombre más sabio que conociste, el hombre que te enseñó a pensar, acaba de ser asesinado legalmente por el Estado democrático. No por un tirano, por la democracia, por un jurado de ciudadanos ordinarios que decidieron que hacer preguntas incómodas merecía la muerte. Eso te marca, eso te cambia para siempre. Platón desarrolló una profunda desconfianza de la democracia pura, no porque amara la tiranía, sino porque había visto a la democracia matar a la inocencia. Había visto a la turba, influenciada por oradores hábiles, tomar la peor decisión posible. Y desarrolló una obsesión: crear el gobernante perfecto, el rey filósofo, alguien que combinara el poder político con la sabiduría filosófica, alguien que no fuera corrupto por el poder, ni manipulado por la turba, alguien como Sócrates, pero con autoridad real para implementar sus ideas. Y creyó que había encontrado su oportunidad en Sicilia. Sicilia en el siglo IV a.C. era el Las Vegas del mundo griego. Riqueza obscena, lujo desmedido, tiranos que vivían como dioses. Siracusa, la ciudad principal, era una de las urbes más poderosas del Mediterráneo, y estaba gobernada por una dinastía de déspotas, los Dionisios. Dionisio el Viejo era un paranoico brutal, un hombre que dormía con la espada bajo la almohada y tenía catadores de comida porque temía ser envenenado. Cuando Platón visitó su corte en 388 a.C., el filósofo cometió el error de criticar la tiranía en público. Gran error. Dionisio casi lo vende como esclavo. Solo la intervención de amigos poderosos salvó a Platón de terminar sus días remando en una galera o trabajando en las minas. Platón regresó a Atenas humillado, pero no derrotado. Fundó su academia, la primera institución de educación superior del mundo occidental, y esperó su momento. Cuando Dionisio el Viejo murió en 367 a.C., Platón vio su oportunidad. El nuevo tirano era Dionisio el Joven, un muchacho de apenas 20 años que aparentemente estaba interesado en la filosofía, y su cuñado, Dión, era alumno de Platón. El plan era perfecto. Platón viajaría a Sicilia, educaría al joven tirano, lo convertiría en el rey filósofo que había soñado. Finalmente, construiría la sociedad perfecta. Lo que pasó después fue una pesadilla. Pero antes de hablar del segundo viaje, tengo que contarte sobre el primero, porque ahí fue donde todo comenzó a pudrirse. Era el año 388 a.C. Platón tenía 40 años y era ya un filósofo respetado. Había fundado su escuela en Atenas. Sus ideas sobre política y justicia estaban causando revuelo. Y recibió una invitación que parecía prometedora: visitar la corte de Dionisio el Viejo en Siracusa. Dionisio el Viejo era el hombre más poderoso del mundo griego occidental. Controlaba Siracusa, la ciudad más rica de Sicilia. Comandaba ejércitos. Tenía flotas de guerra.
Vivía en un palacio que rivalizaba con los templos de los dioses. Platón llegó esperando encontrar un gobernante ilustrado, alguien interesado en la filosofía, alguien con quien pudiera discutir ideas sobre cómo gobernar justamente. Lo que encontró fue una pesadilla. Dionisio el Viejo era un paranoico brutal, un hombre que había llegado al poder mediante traición y que mantenía ese poder mediante el terror. Dormía con guardaespaldas fuera de su habitación. Cambiaba de dormitorio cada noche para evitar emboscadas. Tenía catadores de comida que probaban cada plato antes que él por miedo al veneno. Y las orgías. ¡Oh, las orgías! Platón, que venía de la aristocrática y relativamente sobria Atenas, quedó horrorizado por los excesos de Siracusa. En sus cartas posteriores, describiría con asco cómo los sicilianos vivían. Atiborrarse de comida 2 veces al día y nunca dormir solos por la noche. Los banquetes duraban hasta el amanecer. El vino fluía como agua. Las concubinas y amantes circulaban libremente. Todo el mundo estaba constantemente embriagado, constantemente indulgiendo en cada placer imaginable. Para Dionisio, esto era normalidad, era poder. Podía hacer lo que quisiera, tener lo que quisiera. Nadie podía decirle que no. Y entonces Platón cometió un error. En uno de estos banquetes, ebrio de vino y probablemente cansado de morderse la lengua, Platón criticó la tiranía. Sugirió que un gobernante verdaderamente virtuoso no necesitaría vivir con tanto miedo, que el poder basado en el terror era inherentemente débil. Dionisio se puso furioso. Aquí tienes la escena. Un salón de banquetes iluminado por antorchas, repleto de cortesanos ebrios. Platón, el filósofo idealista, enfrentándose verbalmente al tirano más peligroso del Mediterráneo. Y Dionisio, con los ojos inyectados de sangre y la paranoia amplificada por el alcohol, decidiendo qué hacer con este griego insolente. Platón casi muere esa noche. Dionisio ordenó que lo vendieran como esclavo, literalmente. El filósofo más brillante de su generación iba a terminar remando en una galera o trabajando en las minas. Solo la intervención de amigos influyentes salvó a Platón. Alguien pagó su rescate. Alguien convenció a Dionisio de que matar o esclavizar a un filósofo ateniense famoso traería problemas diplomáticos. Platón regresó a Atenas humillado, traumatizado, pero vivo, y juró nunca volver a Sicilia. Esa promesa duró 22 años. En 367 a.C., Dionisio el Viejo finalmente murió. Algunos dijeron que fue envenenado, otros que su hígado simplemente se rindió después de décadas de beber, como si el vino fuera a acabarse mañana. La cirrosis era una sentencia de muerte común para tiranos que vivían como él vivía. Su hijo, Dionisio el Joven, heredó el trono. Tenía apenas 20 años. Y aquí viene lo interesante. A diferencia de su padre, el muchacho parecía tener inclinaciones intelectuales. Leía. Hacía preguntas filosóficas. No era solo un bruto con corona. Y su cuñado era Dion. Dion era un aristócrata siciliano que había viajado a Atenas años atrás y se había convertido en alumno de Platón. Estaba completamente enamorado de las ideas del filósofo sobre la república perfecta, el gobernante filósofo, la sociedad justa. Dion vio una oportunidad. Su cuñado era joven, maleable, aparentemente interesado en la filosofía. Si Platón venía a Sicilia, si educaba a Dionisio el Joven, podrían transformar Siracusa. Podrían crear la primera sociedad gobernada según principios filosóficos. El sueño de Platón hecho realidad. Dion escribió carta tras carta suplicándole a Platón que viniera. Le prometió que esta vez sería diferente, que el joven tirano era nada como su padre, que esta era la oportunidad que habían estado esperando. Platón, que ahora tenía 60 años, dudó. Recordaba perfectamente qué había pasado la última vez. Casi lo venden como esclavo. Casi muere en esa maldita isla. Pero la tentación era demasiado fuerte. Había pasado décadas escribiendo sobre la sociedad perfecta,
sobre cómo debería ser el gobierno ideal, y ahora tenía la oportunidad de probarlo, de crear su visión en el mundo real. Así que fue. Gran error. Cuando llegó a Siracusa, las cosas parecían prometedoras al principio. Dionisio el joven era educado, respetuoso. Asistía a las lecciones de filosofía. Hacía las preguntas correctas. Parecía genuinamente interesado en convertirse en el rey filósofo que Platón había imaginado. Pero el palacio estaba lleno de otras voces. Consejeros que habían servido al padre, cortesanos que se beneficiaban del sistema actual. Y sobre todo, estaba Filisto. Filisto era el historiador oficial de Siracusa. Había sido leal a Dionisio el Viejo, y ahora servía al hijo. Era brillante, manipulador, y veía a Platón como una amenaza existencial, porque si Dionisio el joven realmente se convertía en un filósofo rey, si realmente implementaba las reformas que Platón proponía, todo cambiaría. El poder se redistribuiría. Los privilegios de los cortesanos desaparecerían. El sistema corrupto que mantenía a Filisto en la cima se desmoronaría. Así que Filisto comenzó a trabajar. Le susurraba cosas a Dionisio. Dion y Platón están muy unidos. ¿No lo has notado? Hablan en privado, planean cosas. ¿Qué te hace pensar que no están conspirando contra ti? Y funcionó. Porque Dionisio el joven, por mucho que quisiera ser un intelectual, era hijo de su padre. La paranoia estaba en su sangre. El miedo a la traición era parte de su ADN. Empezó a ver enemigos donde no los había. Empezó a sospechar de Dion, el hombre que más lo había ayudado. Empezó a dudar de Platón, el filósofo que había viajado miles de kilómetros para educarlo. Y entonces, en un arranque de paranoia amplificada por Filisto, Dionisio exilió a Dion. Sin juicio, sin evidencia real de traición, solo miedo. Dion, el aristócrata que había invitado a Platón, el hombre que había soñado con transformar Siracusa, fue expulsado de su propia ciudad, sus propiedades confiscadas, su familia puesta bajo vigilancia, todo porque el tirano tenía miedo. Platón quedó atrapado en Siracusa. No podía irse sin permiso del tirano, y Dionisio lo mantenía cerca, no por respeto a la filosofía, sino porque retenerlo era una forma de control, una manera de mostrar que incluso el filósofo más famoso de Grecia estaba bajo su poder. Meses pasaron. Platón intentaba enseñar, pero el entusiasmo inicial de Dionisio se había evaporado. El joven tirano volvía a sus viejos hábitos, los banquetes, las orgías, el vino, los excesos que habían caracterizado el reinado de su padre. Finalmente, Dionisio dejó ir a Platón, probablemente porque mantenerlo ya no servía a ningún propósito político. El filósofo regresó a Atenas con 61 años, completamente derrotado. Su experimento había fallado. El rey filósofo no existiría. La sociedad perfecta permanecería solo en las páginas de sus libros. Y peor aún, había traicionado a Dion. Su mejor alumno estaba en el exilio por su causa. Pero la historia no termina ahí, porque Platón, contra todo sentido común, volvería a Sicilia una tercera vez. Sí, has oído bien, una tercera vez. En 361 a.C., Dionisio el joven envió otra invitación. Prometía reconciliarse con Dion. Prometía retomar las lecciones filosóficas. Prometía. Platón tenía ahora 67 años, un anciano según los estándares de la época. Había fracasado 2 veces en Sicilia. Había sido humillado, casi esclavizado, pero Dion lo convenció. Una última oportunidad, le dijo. Podemos arreglar esto. Así que el viejo filósofo hizo el viaje otra vez, y fue peor que los anteriores. Dionisio no tenía ninguna intención de reconciliarse con Dion. Solo quería a Platón allí como trofeo, como símbolo de que incluso el filósofo más grande de Grecia estaba bajo su control. Las lecciones eran una farsa. Dionisio apenas prestaba atención. Pasaba sus días bebiendo, organizando banquetes excesivos, disfrutando de sus placeres mientras el anciano filósofo esperaba en vano que algo cambiara.
Platón intentó negociar la paz entre Dionisio y Dión. Escribió cartas, medió, suplicó, pero negociar con un tirano es inútil. Dionisio disfrutaba del poder de hacer esperar al famoso filósofo, de hacerlo bailar a su ritmo. Después de meses de esta humillación, Platón finalmente logró permiso para irse. Regresó a Atenas en 360 a.C., ahora con 68 años, completamente destruido en espíritu. 3 viajes a Sicilia, 3 fracasos espectaculares, décadas de filosofía política reducidas a cenizas por la realidad del poder corrupto. Y Dión seguía en el exilio, amargándose cada vez más. En 357 a.C., 7 años después del último viaje de Platón, Dión finalmente se cansó de esperar. Reunió un ejército de mercenarios, invadió Sicilia, derrocó a Dionisio el joven en una guerra civil sangrienta. El alumno de Platón finalmente había triunfado. Había tomado Siracusa por la fuerza, había expulsado al tirano. Iba a implementar las enseñanzas filosóficas por las que había luchado toda su vida. Duró 3 años. En 354 a.C., los propios aliados de Dión lo asesinaron. En pleno banquete de celebración, los hombres en quienes confiaba, otros atenienses que supuestamente compartían sus ideales, lo apuñalaron hasta la muerte. ¿Por qué? Por celos, por ambición, por las mismas razones por las que siempre asesinan a los idealistas, porque el poder corrompe y la filosofía política no puede competir con la codicia humana. El líder de los asesinos era un hombre llamado Calipo. Había sido amigo de Dión, compañero de armas. Supuestamente compartía sus valores filosóficos. Pero cuando llegó el momento, Calipo quería el poder para sí mismo. Así que mató al hombre que lo había llevado a Sicilia, al hombre que había confiado en él. La familia de Dión fue exterminada sistemáticamente después. Sus hijos asesinados, sus aliados cazados. Todo lo que había construido, destruido en una orgía de violencia que hizo que la tiranía de Dionisio pareciera civilizada en comparación. Platón todavía estaba vivo cuando esto pasó. Tenía 74 años, y tuvo que ver cómo su mejor alumno, el hombre que más se había acercado a ser el rey filósofo, era asesinado por sus propios amigos. 3 viajes a Sicilia, décadas tratando de crear el gobernante perfecto, y todo terminó en traición, asesinato y caos. De vuelta en Atenas, Platón se encerró en su academia. Estaba viejo, cansado, desilusionado. Había dedicado décadas a la filosofía política. Había escrito diálogos sobre la justicia, la virtud, la educación. Había intentado poner sus ideas en práctica en el mundo real, y había fracasado. Pero los fracasos enseñan más que los éxitos, y Platón había aprendido algo crucial. El poder sin límites lleva inevitablemente a la corrupción. Las sociedades imperialistas, no importa cuán poderosas o avanzadas, están destinadas a autodestruirse. Necesitaba una manera de explicar esto, una manera que resonara, que la gente recordara. Así que hizo lo que hacen los grandes narradores. Inventó una historia. No cualquier historia, una fábula, una alegoría, una advertencia disfrazada de mito antiguo. Creó la Atlántida, y aquí viene lo brillante. Platón no intentó ocultar que era ficción. Al contrario, dejó pistas por todas partes, deliberadamente, intencionalmente. Primero, puso el relato en boca de Critias, un personaje de su familia, quien supuestamente lo escuchó de su abuelo, quien lo escuchó del legislador Solón, quien lo escuchó de sacerdotes egipcios en la ciudad de Sais. Es una cadena de «me lo contó un amigo de un amigo de un amigo». Una técnica narrativa clásica para señalar que algo es legendario, no histórico. Segundo, ubicó la historia 9000 años en el pasado, 9000 años antes de su época. Una cifra astronómica para los griegos, más allá de toda memoria histórica verificable, el equivalente a decir «había una vez»
en tiempos muy remotos. Tercero, describió una civilización imposible. Y aquí es donde Platón realmente se lució en dejar obvio que era ficción. Escucha esto. La isla de Atlántida tenía anillos concéntricos perfectos de agua y tierra, alternando. Agua, tierra, agua, tierra, con precisión geométrica absoluta. ¿Has visto alguna vez una formación natural así? Por supuesto que no, porque no existen. Las islas no se forman en círculos perfectos. La geología no funciona así. Es como describir un árbol que crece en forma de cubo perfecto. Platón lo sabía. Estaba señalando con luces de neón. Esto es ficción. Pero continúa. Las murallas que rodeaban estos anillos estaban hechas de 3 tipos de piedra: piedra blanca, piedra negra y piedra roja. Cada anillo tenía un color diferente, creando un efecto visual impresionante. Y luego está el oricalco. ¡Oh! El oricalco. Platón describe este metal mágico que brillaba como fuego y cubría las murallas interiores. Un metal que era el segundo más precioso, después del oro. ¿Adivina qué? No existe. Nunca existió. Es un metal mítico. Platón lo inventó. Es como si yo escribiera una historia sobre una civilización que usaba vibranium para construir sus edificios. Es claramente ficción. Es obviamente inventado. Pero espera, porque se pone mejor. El templo de Poseidón en el centro de la isla tenía dimensiones específicas. El techo estaba hecho de marfil entero. Las paredes estaban cubiertas de oro. El exterior estaba decorado con plata y, por supuesto, oricalco. Dentro había estatuas de oro macizo. La principal era Poseidón, conduciendo un carro tirado por 6 caballos alados. Alados. Caballos con alas. Platón está describiendo fantasía pura. Mitología. Ficción obvia. Y los atlantes tenían tecnología imposible. Acueductos que desafiaban la gravedad. Puentes gigantescos. Sistemas de irrigación que requerían ingeniería que ni siquiera los romanos lograron 1000 años después. Tenían elefantes, en una isla en el Atlántico. Elefantes. La riqueza era absurda. Cada ciudadano tenía más oro del que podía usar. Las minas producían oricalco infinitamente. Los campos daban 3 cosechas al año sin fallo. Es Narnia. Es Hogwarts. Es Wakanda. Es obviamente, descaradamente, deliberadamente ficción. Platón escribió una utopía imposible para luego mostrar cómo hasta la utopía perfecta se corrompe con el poder. Era una lección filosófica, no un registro histórico. Cuarto, y esto es lo más importante, dejó el diálogo Critias inacabado. Justo en el momento en que Zeus convoca a los dioses para castigar a los atlantes por su arrogancia, el texto se detiene. Platón nunca escribió el final. ¿Por qué? Porque no necesitaba hacerlo. El mensaje ya estaba claro. La civilización perfecta, la potencia imperialista, había caído en la corrupción. Y los dioses la iban a destruir. Fin de la historia. No necesitas leer la destrucción para entender el punto. De hecho, detener el texto justo antes del castigo divino es más poderoso. Te deja con la anticipación, con la certeza de lo que viene. Era una advertencia, una crítica, una reflexión sobre lo que había visto en Sicilia y sobre el destino de todas las sociedades que confunden poder con virtud. Pero aquí está el problema. Platón sobreestimó a su audiencia. Pensó que las pistas eran tan obvias que nadie podría confundir su alegoría con historia real. Pensó que la gente entendería que estaba usando la ficción para hacer filosofía política. Se equivocó. La ironía es deliciosa. Platón, el filósofo que dedicó su vida a enseñar a la gente a pensar críticamente, a cuestionar, a buscar la verdad detrás de las apariencias, escribió una fábula tan convincente que la gente se negó a verla como fábula. Y todo empeoró por una serie de errores de traducción que multiplicaron la confusión. Error número 1. La ubicación.
Platón escribió que la Atlántida estaba protú stomatos, las columnas de Hércules. En griego clásico, pro puede significar dos cosas, enfrente de o más allá de. La diferencia es crucial. Si es enfrente de, la Atlántida estaría en el Mediterráneo, probablemente cerca de las costas españolas o africanas. Si es más allá de, estaría en algún lugar del Atlántico. Los traductores latinos eligieron más allá de, y con esa elección movieron la Atlántida de un mar conocido y explorable al océano misterioso que los griegos apenas habían navegado. De repente, la Atlántida podía estar en cualquier parte, en las Américas, en el Caribe, cerca de las Azores. Las posibilidades se multiplicaron infinitamente. Error número 2. El tamaño. Platón escribió que la Atlántida era Meizon en relación a Libia y Asia juntas. La palabra Meizon se tradujo como mayor que, más grande que, como si la Atlántida fuera un continente gigantesco que superaba en tamaño a África y Asia combinadas. Imposible, absurdo. No hay lugar en el planeta para un continente así que desapareciera sin dejar rastro geológico. Pero algunos académicos modernos señalan que Meizon también puede significar entre o en medio de. Es decir, la Atlántida estaba entre Libia y Asia, no más grande que ambas. Un solo error de traducción convirtió una isla de tamaño razonable en un supercontinente imposible. Error número 3, el más grave de todos. La gente ignoró a Aristóteles. Aristóteles fue alumno de Platón durante 20 años. Conocía personalmente al filósofo. Sabía cómo pensaba, cómo escribía, qué técnicas narrativas usaba. Y Aristóteles dijo explícitamente, sin ambigüedades, que la Atlántida era ficción. Escribió: el que la creó también la destruyó. Una referencia clara a Platón inventando y destruyendo su civilización ficticia. Pero la gente decidió que Aristóteles estaba equivocado, que el alumno no entendió al maestro, que debía haber algún malentendido, o simplemente lo ignoraron, porque la verdad es que la gente no quería que la Atlántida fuera ficción. Querían que fuera real. Querían la aventura, el misterio, la posibilidad de descubrir una civilización perdida. La realidad es aburrida, la fantasía es emocionante. Y ahí es donde comenzó la verdadera locura. Si pudieras viajar en el tiempo y decirle a Platón que 25 siglos después de su muerte, la gente todavía estaría buscando la Atlántida, probablemente no te creería. Y si le mostraras la cantidad de teorías absurdas, los libros contradictorios, los documentales sensacionalistas, probablemente pensaría que la humanidad perdió colectivamente la cabeza. La búsqueda de la Atlántida es una historia de obsesión, autoengaño y, francamente, negocio. Comenzó en serio durante el Renacimiento. Los exploradores europeos estaban descubriendo continentes nuevos: las Américas, África, Asia. El mundo era mucho más grande de lo que los antiguos imaginaban. Y en cada costa nueva, alguien decía: ¿y si esto es la Atlántida? Cristóbal Colón creía que podría haber encontrado restos de la Atlántida en el Caribe. Francis Bacon escribió sobre una nueva Atlántida en sus textos filosóficos. Los conquistadores españoles buscaban ciudades de oro que podrían ser descendientes de los atlantes. Cada generación añadía nuevas teorías, nuevas ubicaciones, nuevas evidencias. En el siglo XIX, un hombre llamado Ignatius Donnelly publicó Atlantis, The Antediluvian World. Era 1882. El libro fue un bestseller instantáneo. Donnelly era congresista estadounidense, no arqueólogo. Pero eso no le impidió escribir como si fuera un experto. Argumentaba que la Atlántida no solo era real, sino que era la civilización madre de la que descendían todas las demás culturas: egipcia, griega, maya, azteca. Según Donnelly, todas las similitudes entre culturas antiguas
Los edificios de piedra, las pirámides, la escritura, todo venía de la Atlántida. Cuando la isla se hundió, los supervivientes llevaron su conocimiento a diferentes partes del mundo. Era una teoría elegante. Simplificaba la historia compleja en una narrativa simple. Explicaba misterios aparentes con una sola causa. También era basura pseudocientífica completa. Basura pseudocientífica. Las similitudes entre culturas antiguas se explican por difusión cultural, necesidades similares generando soluciones similares y contacto comercial. No necesitas una civilización perdida para explicar por qué diferentes culturas construyeron pirámides. Las pirámides son estructuras simples y estables, pero la gente lo amó porque ofrecía respuestas simples a preguntas complejas, porque conectaba misterios aparentemente no relacionados con una sola explicación elegante, aunque completamente inventada. El libro de Donnelly lanzó una industria. Decenas de autores copiaron su enfoque, cada uno con su propia ubicación favorita para la Atlántida, cada uno convencido de haber resuelto el misterio. El siglo XX trajo nuevas tecnologías, submarinos, sonar, fotografía aérea, satélites, y con cada nueva tecnología surgían nuevas teorías sobre dónde estaba la Atlántida. Y entonces llegó Santorini. En 1967, un arqueólogo griego llamado Spyridon Marinatos excavó la isla de Santorini en el mar Egeo. Encontró algo extraordinario, una ciudad minoica perfectamente preservada bajo metros de cenizas volcánicas. La ciudad se llamaba Akrotiri. Había sido sepultada por una erupción volcánica masiva alrededor de 1600 años antes de Cristo. Las casas estaban intactas. Los frescos en las paredes mostraban escenas de vida cotidiana. Era como una Pompeya anterior y mejor preservada. Marinatos propuso que esta era la verdadera Atlántida. La teoría era seductora. Tenía una civilización avanzada, una explosión volcánica catastrófica, una destrucción súbita que coincidía con el relato de Platón. La erupción de Santorini, también conocida como Thera, fue una de las más grandes en la historia humana registrada. Voló la isla en pedazos. Creó tsunamis que devastaron las costas del Mediterráneo oriental. Probablemente contribuyó al colapso de la civilización minoica en Creta. Era dramático, era real, era arqueología sólida. Solo había un pequeño problema. No se ajustaba a nada de lo que Platón había escrito. Comencemos con la ubicación. Platón dijo explícitamente que la Atlántida estaba más allá de las columnas de Hércules. Eso es el estrecho de Gibraltar. Santorini está en el mar Egeo, dentro del Mediterráneo. Está en la dirección opuesta. Para hacer que Santorini funcione, tienes que argumentar que Platón se equivocó sobre la ubicación, o que las columnas de Hércules significaban otra cosa, o que alguien copió mal el texto. Básicamente, ignoras lo que Platón realmente escribió. Luego están las fechas. Platón ubicó la Atlántida 9000 años antes de Solón. Eso sería alrededor de 9600 años antes de Cristo. La erupción de Santorini fue alrededor de 1600 años antes de Cristo. Esa es una diferencia de 8000 años. No es un pequeño error de redondeo. Los defensores de la teoría de Santorini argumentan que Platón se equivocó en las fechas, o que los sacerdotes egipcios contaron mal, o que hubo un error de traducción de meses a años. Pero todas estas son excusas. Estás cambiando lo que el texto dice para que se ajuste a tu teoría. Eso no es arqueología. Eso es wishful thinking. Y el tamaño. Oh, el tamaño. Platón describe la Atlántida como enorme, mayor que Libia y Asia juntas, según las traducciones tradicionales. Incluso si interpretamos eso como entre Libia y Asia, sigue siendo una isla sustancial. Santorini, antes de la erupción, tenía aproximadamente 80 kilómetros cuadrados. Eso es pequeño, una fracción de lo que Platón describió. Para que funcione, tienes que argumentar que Platón exageró el tamaño, o que se refería a algo más, o que, otra vez, hubo un error de traducción.
Estás cambiando cada detalle específico que dio Platón. En ese punto, ¿sigues buscando la Atlántida de Platón? ¿O solo cualquier civilización antigua que puedas rebautizar? Y los detalles. Platón describe anillos concéntricos de agua y tierra. Santorini no tiene eso. Describe elefantes en la isla. No había elefantes en el Egeo. Describe oricalco. Los minoicos usaban bronce. Cada detalle específico que Platón menciona no se encuentra en Santorini, pero la teoría se convirtió en la favorita de los documentales. Es fácil de filmar. Hay ruinas impresionantes que puedes mostrar. Puedes hacer dramatizaciones de la erupción volcánica. Funciona para la televisión. History Channel, Discovery, National Geographic. Todos filmaron documentales sobre Santorini como Atlántida. Algunos eran más honestos que otros sobre las discrepancias, pero todos presentaban la teoría como plausible, y para el público general se convirtió en la explicación. Pregúntale a alguien sobre la Atlántida y hay una buena probabilidad de que mencionen Santorini. Incluso académicos respetables defendieron la teoría. Marinatos era un arqueólogo legítimo. Su trabajo en Akrotiri fue excelente, pero su asociación de ese sitio con la Atlántida fue especulación, no ciencia. Y ahí es donde las cosas se complicaron. Porque ahora tenías un sitio arqueológico real, con hallazgos reales, siendo vinculado a un lugar ficticio. Los turistas comenzaron a llegar a Santorini buscando la Atlántida. Los tours ofrecían visitas a la Atlántida perdida. Los libros de guía mencionaban la conexión. Se convirtió en parte de la identidad turística de la isla. Generaba dinero, atraía visitantes, vendía souvenirs. Y una vez que hay dinero involucrado, la verdad se vuelve secundaria. Pero para cualquiera dispuesto a leer lo que Platón realmente escribió, la teoría de Santorini no aguanta. Requiere ignorar o cambiar cada detalle específico del texto original. Es una gran historia, pero no es la Atlántida. Hay algo fascinante en la psicología humana. Preferimos un misterio emocionante sobre una verdad aburrida. Y empresarios inteligentes saben explotar esta preferencia. La Atlántida se convirtió en una industria. Libros, documentales, conferencias, tours turísticos, merchandising. Si puedes ponerle el nombre Atlántida, puedes venderlo. History Channel, Discovery, National Geographic. Todos han producido documentales sobre la Atlántida. Algunos son honestos sobre la naturaleza especulativa del tema. Otros presentan teorías descabelladas, como si fueran ciencia sólida. Y luego está Internet. Internet. El lugar donde las teorías conspiratorias florecen como hongos después de la lluvia. En 1996, un físico alemán llamado Rainer Kühne publicó un artículo sugiriendo que la Atlántida podría estar cerca de Doñana, en España. Basó su teoría en fotos de satélite que mostraban estructuras rectangulares en las marismas. Sonaba impresionante. Un científico. Fotos de satélite. Evidencia física. Excepto que Kühne no era arqueólogo. Las estructuras eran probablemente formaciones naturales o restos de infraestructura romana. Y lo más vergonzoso, otros investigadores descubrieron que Kühne había tomado la idea de foros de Internet y simplemente la había reempaquetado con lenguaje científico. Básicamente, había leído teorías de aficionados en línea, las había copiado, las había vestido con jerga académica y las había publicado como si fueran su descubrimiento original. Pero no importó. Los medios lo cubrieron, los documentales lo presentaron. La teoría española de la Atlántida entró al panteón de ubicaciones posibles. Luego vino Google Earth. En 2001, un equipo liderado por un hombre llamado Robert Sarmast anunció que había encontrado la Atlántida. ¿Dónde? En el fondo del Mediterráneo, entre Chipre y Siria. Habían usado Google Earth para identificar lo que parecía ser estructuras sumergidas. Formaciones rectangulares, líneas rectas, muros aparentes. Sarmast escribió un libro antes de la expedición.
Discovery of Atlantis, The Startling Case for the Island of Cyprus. Vendió miles de copias. Recaudó fondos de inversores crédulos. Organizó conferencias de prensa. Organizaron una expedición con robots submarinos. Filmaron el descenso. Prometieron revolucionar la arqueología. Y encontraron nada. Formaciones geológicas naturales. Rocas erosionadas que desde arriba parecían estructuras, pero que de cerca eran obviamente naturales. Cuando los geólogos explicaron que eran formaciones volcánicas naturales, Sarmast insistió en que los expertos estaban equivocados, que había una conspiración para ocultar la verdad, que la evidencia estaba ahí, pero nadie quería verla. Pero ya había recaudado dinero, ya había conseguido publicidad, ya había vendido libros sobre su descubrimiento. El patrón se repite una y otra vez. Alguien encuentra algo en fotos aéreas o imágenes de satélite. Anuncia que es la Atlántida. Recauda fondos. Organiza una expedición y encuentra que era un error de interpretación o, directamente, una formación natural. Y luego está la saga de la Atlántida cubana. En 2000, un equipo de exploradores submarinos canadienses estaba haciendo sonar el fondo marino cerca de Cuba. Encontraron lo que parecían ser estructuras geométricas a 700 metros de profundidad. La líder del equipo, Paulina Zelitsky, anunció que habían encontrado los restos de una ciudad sumergida. No cualquier ciudad, Atlántida. Las imágenes de sonar mostraban formas que parecían pirámides. Estructuras rectangulares, patrones demasiado regulares para ser naturales. Los medios enloquecieron. ¿La Atlántida en Cuba? ¿Ciudad perdida encontrada en el Caribe? Los titulares se multiplicaron. Zelitsky consiguió financiación del gobierno cubano. Organizó expediciones adicionales. Prometió enviar submarinos tripulados para explorar las ruinas. Y entonces, silencio. Han pasado más de 20 años. Nunca publicó evidencias concluyentes. Nunca organizó la expedición tripulada. Los descubrimientos simplemente se desvanecieron. ¿Qué pasó? Probablemente las formaciones eran geológicas naturales, o errores en el sonar, o una combinación de ilusión óptica y pensamiento mágico. Pero Zelitsky nunca admitió error. Simplemente dejó de hablar del tema y pasó a otros proyectos. Y está la teoría antártica, que es particularmente absurda. Algunos afirman que la Atlántida está bajo el hielo de la Antártida, que hace 12.000 años, antes de que el continente se congelara, albergaba una civilización avanzada. El problema es que la Antártida ha estado congelada por millones de años. No hubo un período reciente en que fuera habitable. La geología es clara. Los núcleos de hielo son concluyentes. Pero eso no detiene a los creyentes. Insisten en que hay una conspiración, que los gobiernos saben la verdad pero la ocultan, que hay expediciones secretas a las ruinas bajo el hielo. Es una teoría perfecta para la era de la desinformación, imposible de refutar completamente porque cualquier evidencia en contra se descarta como parte de la conspiración. Y luego está mi favorita, la teoría del Sahara. Algunos proponen que la Atlántida estaba en el norte de África, en lo que ahora es el desierto del Sahara. Señalan formaciones geológicas que parecen canales antiguos. Argumentan que el Sahara alguna vez fue más húmedo. Y tienen razón en eso. El Sahara sí tuvo períodos más húmedos. Pero eso fue hace miles de años, mucho antes de cualquier civilización avanzada. Y las formaciones que señalan son ríos secos naturales, no canales construidos. Pero las fotos se ven impresionantes, círculos concéntricos visibles desde el espacio. La estructura de Richat, también conocida como el Ojo del Sahara, es una formación geológica perfectamente natural. Los geólogos han explicado cómo se formó: erosión diferencial de capas de roca de diferentes durezas. Pero para los buscadores de la Atlántida es demasiado perfecto para ser natural. Debe ser artificial, debe ser Atlántida. Ignoran que no está cerca del mar. Ignoran que las fechas no coinciden.
Ignoran que no hay evidencia de civilización avanzada en el área. Ven círculos concéntricos y eso es suficiente, porque al final la gente ve lo que quiere ver. Y hay más, muchísimas más. La Atlántida en las Azores, en las Canarias, en Malta, en Creta, en Turquía, en Indonesia, en Japón, en el Mar del Norte, en el Mar Negro. Cada teoría ignora diferentes partes de lo que escribió Platón. Cada una cambia las fechas, o la ubicación, o el tamaño, o los detalles para hacer que su sitio favorito encaje. En ese punto, ya no estás buscando la Atlántida de Platón. Estás buscando cualquier ruina antigua que puedas rebautizar como Atlántida. Es como si alguien buscara la casa de Sherlock Holmes. Encuentra un edificio victoriano en Londres. Cambia la dirección. Ignora que Sherlock es ficticio. Y anuncia: lo encontré, pero el negocio sigue. Porque hay dinero en el misterio. Hay clics en la especulación. Hay audiencia para el drama. Y mientras haya gente dispuesta a creer, habrá gente dispuesta a vender. Aquí está la parte más frustrante de toda esta historia. Platón dejó las pistas perfectas. No ocultó que era ficción. Lo gritó. Pista número 1. El género literario. Platón escribió diálogos filosóficos, no historias, no crónicas. Diálogos donde personajes discuten ideas abstractas sobre justicia, virtud, política, educación. Usaba historias como herramientas pedagógicas, no como registros históricos. En el mismo texto donde presenta la Atlántida, Platón discute la naturaleza del tiempo, la creación del universo, la estructura del alma humana. Claramente, está haciendo filosofía, no historia. Es como si alguien leyera La República de Platón y pensara que el mito de la caverna era un evento histórico real, que realmente hubo gente encadenada en una cueva viendo sombras. No, es una alegoría, es filosofía mediante metáfora. Pista número 2. Los personajes son inventados. Critias, quien supuestamente cuenta la historia de la Atlántida, es un personaje literario. Existió históricamente, pero Platón lo está usando como voz narrativa. No hay evidencia de que el Critias real alguna vez contara esta historia. ¿Y Solón, el legislador que supuestamente escuchó el relato en Egipto? No hay mención de la Atlántida en ninguno de los escritos o testimonios sobre Solón. Si realmente hubiera traído de Egipto la historia de una civilización perdida que atacó Atenas, alguien más lo habría mencionado. Solón era una figura legendaria en Atenas. Sus leyes, sus reformas, sus viajes, todo fue documentado y discutido extensamente. Pero nadie, nunca, mencionó que trajo una historia sobre Atlántida de Egipto, excepto Platón. 200 años después, en un diálogo filosófico. Pista número 3. Los sacerdotes egipcios no existen. Y aquí viene el golpe final. La arqueología moderna ha excavado Sais, la ciudad egipcia donde supuestamente los sacerdotes contaron la historia a Solón. Han encontrado templos, registros, inscripciones, miles de documentos, textos religiosos, listas de reyes, registros de guerras, inventarios de templos. Nada menciona la Atlántida, absolutamente nada. Los egipcios eran obsesivos con mantener registros. Escribieron sobre todo. Cada faraón tenía escribas que documentaban todo lo que hacía. Las paredes de los templos estaban cubiertas de inscripciones sobre batallas, alianzas, enemigos, desastres naturales. Si una potencia del tamaño de Libia y Asia juntas hubiera existido y hubiera atacado el mundo antiguo, si hubiera sido destruida cataclásmicamente, los egipcios lo habrían registrado. Habrían tallado relieves, habrían escrito papiros, habrían pintado murales. No hay nada, cero, zilch, nada de nada. Y no es que no hayamos encontrado esos registros todavía. Hemos encontrado miles de documentos egipcios de ese período y períodos anteriores. Sabemos de guerras con los hititas, de invasiones de los pueblos del mar, de hambrunas y plagas.
Si la Atlántida hubiera existido, estaría ahí. Pero no está, porque nunca existió. Los sacerdotes de Sais que supuestamente contaron la historia a Solón son tan ficticios como los atlantes mismos. Platón inventó la fuente, inventó la cadena de transmisión, inventó todo. Es como si yo escribiera una historia sobre dragones y dijera, me lo contó mi abuelo, quien lo escuchó de un monje tibetano en 1950. Y luego, 200 años después, la gente estuviera buscando ese monje tibetano y los registros de dragones en el Tíbet. Pista número 4. Los anacronismos deliberados. Platón describe la Atlántida con detalles que son imposibles para 9000 años antes de su época. Caballos domesticados, tecnología naval avanzada, organización política compleja, metalurgia sofisticada. Ninguna de estas cosas existía 9000 años antes de Cristo. Estamos hablando del Neolítico temprano. Los humanos apenas estaban aprendiendo agricultura. No había ciudades, no había metalurgia, no había escritura, no había domesticación de caballos. Las pirámides de Egipto, las estructuras antiguas más impresionantes que los griegos conocían, se construyeron alrededor de 2600 años antes de Cristo. Eso es 6400 años después de la supuesta Atlántida. En 9000 años antes de Cristo, no existía ninguna civilización que se pareciera remotamente a lo que Platón describió. Platón sabía esto. Era un hombre educado, había viajado, había leído todo lo disponible en su época. Conocía la historia hasta donde era posible conocerla. Estaba poniendo anacronismos deliberadamente para señalar: esto es ficción. Como si describiera a los atlantes usando smartphones y reactores nucleares. Obviamente imposible para la época que está describiendo. Pista número 5. Aristóteles. Ya lo mencioné, pero vale la pena repetirlo. El alumno más brillante de Platón, el hombre que estudió con él durante 20 años, dijo explícitamente que era ficción. El que la creó también la destruyó. No hay manera de malinterpretar eso. No hay ambigüedad. Aristóteles está diciendo: Platón inventó la Atlántida y luego la destruyó en su historia. Es una alegoría. No es historia real. Y Aristóteles no estaba solo. Otros filósofos antiguos también lo sabían. Estrabón, el geógrafo, llamó a la historia ficción platónica. Otros escritores antiguos la trataron como lo que era, una fábula filosófica. Pero con el tiempo, la distinción se perdió. Los traductores posteriores no entendieron el contexto. Los lectores medievales tomaron el texto literalmente. Y para el Renacimiento, la Atlántida había pasado de ser una alegoría filosófica a ser un misterio histórico. Y sin embargo, la gente decidió ignorar todo esto. Decidió que sabía más que el alumno directo de Platón, que Aristóteles estaba equivocado, o confundido, o celoso, o lo que sea. La negación es poderosa, especialmente cuando la verdad arruina una fantasía perfecta. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la gente se niega a aceptar que la Atlántida es ficción? Incluso cuando las evidencias son abrumadoras. Incluso cuando el propio creador dejó pistas claras. Razón número 1. Queremos magia en nuestras vidas. El mundo es complicado, aburrido a veces, predecible. La idea de que hay civilizaciones perdidas esperando ser descubiertas es emocionante. Nos hace sentir que todavía hay misterios, que la historia no está completamente escrita, que podría haber un gran descubrimiento a la vuelta de la esquina. Es la misma razón por la que nos fascinan los ovnis, el Triángulo de las Bermudas, los fantasmas, el Bigfoot. No es que la evidencia sea convincente, es que queremos creer. Razón número 2. La Atlántida vende. Hay una industria entera construida alrededor de este mito. Autores que han escrito docenas de libros sobre diferentes teorías de la Atlántida. Documentalistas que han hecho carreras filmando expediciones. Tours turísticos que llevan a la gente a supuestas ubicaciones atlantes. Si admites que es ficción, pierdes tu sustento.
tu audiencia, tu relevancia. Es más rentable mantener vivo el misterio. Razón número 3. Ego académico. Hay arqueólogos y académicos que han dedicado décadas a estudiar la Atlántida. Han publicado papers, han dado conferencias, han construido reputaciones. Admitir que todo fue una pérdida de tiempo, que estaban persiguiendo una fantasía, es psicológicamente difícil. Es más fácil doblar la apuesta, argumentar que tu teoría particular es la correcta, que todos los demás están equivocados, pero tú tienes la verdad. Razón número 4. Preferimos misterios simples sobre verdades complejas. La verdadera historia de Platón escribiendo la Atlántida, como crítica política del imperialismo y la corrupción, es compleja. Requiere entender el contexto histórico de la Grecia del siglo IV a.C., las guerras, la política, el trauma de Sicilia, la filosofía política platónica. Es más fácil decir, había una civilización avanzada que se hundió. Historia simple, misterio atractivo, sin necesidad de contexto complicado. Razón número 5. El sesgo de confirmación. Una vez que decides creer algo, tu cerebro busca evidencias que confirmen esa creencia e ignora evidencias contradictorias. Si crees que la Atlántida es real, verás evidencias en todas partes. Esas formaciones rocosas en el océano, Atlántida. Esas ruinas antiguas, Atlántida. Esas leyendas de inundaciones, memoria cultural de la Atlántida. Todo confirma tu teoría porque estás buscando confirmación, no verdad. Y razón número 6, la más importante. La verdad es menos satisfactoria que el misterio. Decir Platón escribió una alegoría política no tiene el mismo peso emocional que hay una civilización perdida esperando ser descubierta. Una cierra la puerta, la otra la deja abierta a infinitas posibilidades. Y los humanos odian las puertas cerradas. Pero aquí está lo irónico. Al rechazar la verdad sobre la Atlántida, estamos demostrando exactamente el punto que Platón estaba tratando de hacer. La Atlántida en su relato era una civilización poderosa que se volvió arrogante, que confundió fuerza con virtud, que creyó que el poder la hacía invulnerable. Y los dioses la destruyeron por su arrogancia. Es una advertencia sobre la corrupción del poder, sobre cómo las sociedades imperialistas eventualmente se autodestruyen, sobre la importancia de la humildad y la sabiduría sobre la fuerza bruta. Y nosotros, al buscar obsesivamente la Atlántida mientras ignoramos el mensaje real, estamos mostrando exactamente el tipo de arrogancia que Platón criticaba. Creemos que sabemos más que el autor, que podemos encontrar la verdad real detrás de lo que nos dijo, que nuestra interpretación es correcta y la de él está equivocada. Es metairónico. Platón escribió sobre una civilización arrogante que ignora las advertencias de los dioses, y nosotros somos la civilización arrogante que ignora las advertencias de Platón. Déjame explicarte el verdadero mensaje que Platón estaba transmitiendo. En el texto, los atlantes no siempre fueron corruptos. Empezaron como una sociedad virtuosa, fundada por Poseidón y una mortal llamada Cleito. El dios se enamoró de ella, la llevó a una montaña, y allí construyó los anillos concéntricos de agua para protegerla. Tuvieron 5 pares de gemelos, 10 hijos en total. Cada uno gobernaría una parte de la isla. El mayor, Atlas, sería el rey supremo. Durante generaciones, los atlantes fueron virtuosos, justos, sabios. Usaban su riqueza y poder para bien. Construyeron templos magníficos, crearon leyes justas, mantuvieron la paz. Pero con el tiempo, algo cambió. Platón escribe, la porción divina en ellos se diluyó al mezclarse frecuentemente con gran cantidad de mortalidad. En otras palabras, perdieron lo que los hacía especiales. La descendencia directa de Poseidón se mezcló con humanos ordinarios. La virtud se diluyó. Los valores se corrompieron. Empezaron a valorar el poder sobre la justicia, la riqueza sobre la virtud.
la conquista sobre la sabiduría. Se volvieron imperialistas. Comenzaron a conquistar las tierras vecinas, a someter pueblos, a acumular poder por el poder mismo. Y finalmente decidieron conquistar Atenas y toda Grecia. Aquí es donde Platón hace algo brillante. En su alegoría, es Atenas la que derrota a la Atlántida. Pequeña Atenas, con menos recursos pero mayor virtud, derrota al imperio gigante. ¿Por qué? Porque Platón estaba haciendo un punto sobre su propia ciudad. Atenas acababa de perder la guerra del Peloponeso. Había sido humillada por Esparta. Estaba en declive. Pero Platón argumentaba que Atenas había sido grande, no por su poder militar, sino por sus valores. Cuando Atenas se mantuvo virtuosa, era invencible. Cuando se corrompió, cayó. La Atlántida es el espejo inverso. Todo el poder del mundo, pero sin virtud, está destinado a la destrucción. Y entonces vienen los dioses. Zeus, viendo la corrupción de los atlantes, convoca a los otros dioses. Va a castigarlos, a destruir su civilización. Y ahí termina el texto, en plena convocatoria divina. ¿Por qué Platón lo dejó incompleto? Hay varias teorías. Algunos dicen que murió antes de terminarlo. Platón tenía 70 años cuando escribió esto. Es posible, pero yo creo que fue deliberado. Que Platón dejó el texto inconcluso porque ya había hecho su punto. La destrucción era inevitable. No necesitabas leerla para entenderlo. Es como una película de suspenso que termina justo antes del desenlace. La anticipación es más poderosa que el evento mismo. Sabemos que los dioses van a destruir la Atlántida. Sabemos que la civilización arrogante va a caer. No necesitamos ver los detalles para entender la lección. Y la lección es universal. No es solo sobre la Atlántida ficticia. Es sobre todas las sociedades. Cuando una civilización confunde poder con virtud, cuando cree que su fuerza la hace invulnerable, cuando pierde la humildad y la sabiduría, está condenada. Roma lo aprendió. Los imperios coloniales europeos lo aprendieron. Todos los grandes poderes eventualmente lo aprenden. Pero aprender la lección después de caer no sirve de mucho. El punto es aprenderla antes. Usar la historia, la filosofía, las alegorías como advertencias. Eso es lo que Platón intentaba hacer. Crear una historia tan memorable, tan impactante, que la gente recordara la lección. Y funcionó. 25 siglos después, todavía hablamos de la Atlántida. El problema es que recordamos la historia equivocada. Recordamos la isla perdida, no la advertencia sobre el poder corrupto. Es como si alguien escuchara la fábula de la tortuga y la liebre, y lo único que recordara es que había una tortuga. ¿Dónde está esa tortuga? ¿Podemos encontrarla? ¿Todavía existe? Mientras pierden completamente el punto sobre la perseverancia, superando la arrogancia. Platón debe estar riéndose y llorando al mismo tiempo en su tumba. Riendo porque su historia fue tan convincente que engañó a la humanidad por milenios. Llorando porque la humanidad perdió completamente el mensaje que intentaba transmitir. Y lo más triste es que necesitamos ese mensaje, ahora más que nunca. Vivimos en una era de poderes masivos, corporaciones con más recursos que países, naciones con armas que pueden destruir el mundo, tecnologías que apenas entendemos, pero que controlamos, y muy poca sabiduría sobre cómo usar ese poder responsablemente. La advertencia de Platón es relevante hoy, tanto como lo era hace 2400 años, tal vez más, pero en lugar de aprender la lección, seguimos buscando la isla. Lo más triste de toda esta saga es que mientras buscamos una Atlántida física, ignoramos las Atlántidas metafóricas que nos rodean. Civilizaciones que crecen poderosas, que se vuelven arrogantes, que ignoran las advertencias, que eventualmente colapsan. La historia está llena de ellas. Roma comenzó como una república pequeña y virtuosa. Se convirtió en el imperio más poderoso del mundo antiguo y colapsó bajo el peso de su propia corrupción, decadencia y arrogancia. La historia que Platón contó. Déjame darte detalles específicos.
Roma en su apogeo controlaba todo el Mediterráneo, desde Hispania hasta Egipto, desde Britania hasta Mesopotamia. Era invencible. Nadie podía desafiar su poder militar, pero internamente se pudría. Los emperadores cada vez más locos. Calígula nombrando cónsul a su caballo. Nerón quemando Roma. Cómodo luchando como gladiador mientras el imperio se desmoronaba. La riqueza fluía sin control. Los ricos tenían todo. Los pobres tenían pan y circo para mantenerlos distraídos. La virtud romana, la que había construido el imperio, se evaporó. Las legiones ya no eran ciudadanos defendiendo su patria. Eran mercenarios bárbaros que cambiaban de bando por el mejor postor. El Senado, que alguna vez fue el cuerpo deliberativo más respetado del mundo, se convirtió en una farsa. Los senadores compraban sus posiciones. Votaban por lo que beneficiaba sus fortunas personales, no por el bien del Estado. Y todos lo veían venir. Historiadores romanos escribieron sobre ello. Poetas lo satirizaron. Filósofos advirtieron sobre el peligro. Pero nadie hizo nada, porque admitir que el imperio estaba muriendo era demasiado aterrador. Más fácil fingir que todo estaba bien, que Roma era eterna, que el poder la hacía invulnerable. Y entonces llegaron los bárbaros, y Roma cayó, exactamente como Platón había advertido que caería cualquier civilización que confundiera poder con virtud. Los imperios coloniales europeos repitieron el mismo patrón. España, en el siglo XVI, era la superpotencia global. El sol nunca se ponía en el imperio español. Oro y plata fluían de América. Felipe II controlaba medio mundo. Pero toda esa riqueza corrompió. En lugar de desarrollar industria o educación, España se volvió dependiente del oro americano. La aristocracia vivía en lujo, mientras la economía real se pudría. Para finales del siglo XVII, España era una sombra de lo que fue. Derrotada militarmente, arruinada económicamente, irrelevante políticamente. El Imperio Británico después. El sol nunca se pone en el Imperio Británico. La Armada Británica controlaba los mares. Las colonias cubrían el globo. Londres era el centro del mundo. Pero mantener ese imperio requería opresión, explotación, brutalidad. La riqueza fluía hacia Gran Bretaña, pero a costa de millones. Y eventualmente, el imperio colapsó. Las colonias se independizaron. El poder británico se evaporó. Hoy, Gran Bretaña es una isla respetable pero pequeña, nada como el coloso que alguna vez fue. La historia que Platón contó, una y otra vez. Incluso en tiempos más recientes, vemos el patrón. La Unión Soviética se creía invencible. Un imperio que se extendía a 11 zonas horarias. Armas nucleares suficientes para destruir el mundo. Una ideología que prometía ser el futuro de la humanidad. Y colapsó casi de la noche a la mañana. No por invasión externa, por podredumbre interna. Corrupción, incompetencia, arrogancia. La creencia de que el poder hacía que los problemas desaparecieran. Y hoy vemos nuevos candidatos a Atlántida. Corporaciones tecnológicas con más poder que muchos países, que controlan la información que ve la mitad del planeta, que saben más sobre ti que tu propia familia, que creen que la innovación las hace invulnerables a las consecuencias. Pero ya estamos viendo las grietas, escándalos de privacidad, manipulación de elecciones, desinformación masiva, monopolios que sofocan la competencia. ¿Cuánto tiempo antes de que éstas también caigan? Antes de que la arrogancia del move fast and break things encuentre algo que no puede romperse sin consecuencias. Naciones que creen que su poder militar las hace invulnerables, que pueden intervenir donde quieran, que las reglas no aplican para ellas, y luego se encuentran en guerras que no pueden ganar, en conflictos que drenan recursos, sin resolver nada, en ciclos de violencia que solo empeoran. La advertencia de Platón es un patrón eterno, una ley de la historia tan confiable como la gravedad. El poder sin sabiduría lleva al desastre. La arrogancia precede a la caída.
Las civilizaciones que creen ser invulnerables son las primeras en colapsar. Platón lo vio en su época, en Atenas, en Sicilia, en la historia de los imperios que conocía. Y en lugar de aprender de la historia, cada generación cree que es diferente, que esta vez será distinto, que su poder es especial, que las reglas antiguas no aplican. Y cada generación descubre, demasiado tarde, que la historia se repite, que los patrones son reales, que Platón tenía razón. Pero para entonces, ya es tarde. La Atlántida metafórica ya se está hundiendo en el océano de la irrelevancia. Hay algo profundamente humano en esta negación. Preferimos buscar tesoros externos que examinar nuestros defectos internos. Preferimos expediciones emocionantes que introspección difícil. Es más fácil explorar el océano que explorar nuestras propias motivaciones. Y tal vez eso también era parte del mensaje de Platón. Tal vez sabía que la gente buscaría literalmente la Atlántida. Tal vez eso también era parte del punto. Una demostración práctica de cómo preferimos la fantasía sobre la reflexión seria. Si es así, fue brillante, porque 25 siglos después, todavía estamos cayendo en la trampa. Cada nuevo documental sobre la Atlántida, cada libro sobre ubicaciones posibles, cada teoría conspirativa en Internet, cada vez que alguien dice, ¿pero qué tal si realmente existió?, estamos demostrando el punto de Platón. Somos los atlantes, arrogantes, ignorando advertencias claras, convencidos de que sabemos más, destinados a repetir los errores del pasado porque nos negamos a aprender de ellos. La ironía es tan gruesa que podrías cortarla con un cuchillo. Entonces, ¿qué nos queda? Platón murió en 347 a.C., aproximadamente 13 años después de escribir sobre la Atlántida. Se llevó a la tumba cualquier explicación explícita de sus intenciones, aunque, francamente, sus intenciones eran bastante claras para cualquiera dispuesto a ver. Sus diálogos sobre la Atlántida, el Timeo y el Critias inconcluso sobrevivieron. Se copiaron en monasterios durante la Edad Media. Se tradujeron al latín, al árabe, eventualmente a todos los idiomas principales. Se estudiaron en universidades, se discutieron en academias y se malinterpretaron espectacularmente. Generación tras generación de lectores vio lo que quería ver: una civilización perdida, un misterio antiguo, una aventura esperando a ser descubierta. El mundo ha cambiado dramáticamente desde los días de Platón. Hemos explorado cada continente. Hemos mapeado el fondo del océano con detalle increíble. Tenemos satélites que pueden ver cada metro cuadrado de la superficie terrestre. Hemos desarrollado tecnologías que los antiguos griegos considerarían magia indistinguible de lo divino. Y todavía estamos buscando la Atlántida. En 2024 hay sitios web dedicados a encontrar la Atlántida. Canales de YouTube con millones de seguidores especulando sobre ubicaciones. Foros de Internet donde la gente discute teorías durante horas. Hay expediciones planeadas, inversores comprando equipos de filmación siguiendo a exploradores que prometen el descubrimiento del siglo. Todo buscando algo que un filósofo griego inventó deliberadamente como crítica política hace 2400 años. Hay algo hermoso en esa persistencia, algo admirable en esa curiosidad humana que se niega a aceptar no como respuesta. La búsqueda del conocimiento, el deseo de explorar. Estas son cualidades fundamentalmente humanas y en su mayoría positivas. Pero también hay algo trágico, algo profundamente triste en ver a la humanidad gastar tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanta energía buscando una fantasía, mientras ignora las lecciones reales que esa fantasía intentaba enseñar. Platón no era un escritor de aventuras, no era un historiador documentando eventos pasados. Era un filósofo tratando de enseñar lecciones sobre poder, corrupción y justicia. La Atlántida era una herramienta educativa, como el mito de la caverna, como la alegoría del anillo de Giges.
como todas sus otras parábolas y metáforas. Nadie busca literalmente la caverna de Platón. Nadie organiza expediciones para encontrar el anillo de Giges. Todos entienden que esas son metáforas, pero la Atlántida capturó la imaginación de una manera que las otras alegorías no lo hicieron. Tal vez porque era más detallada, más vívida, más fácil de visualizar como un lugar real. O tal vez, y esto es lo que creo, porque nos negamos a aceptar que Platón nos estaba advirtiendo sobre nosotros mismos. Es más cómodo buscar una isla perdida que admitir que nosotros somos los atlantes, que nuestras sociedades muestran los mismos signos de corrupción, que nuestro poder nos está cegando de la misma manera. La lección no es que debamos dejar de explorar. La curiosidad humana es una de nuestras mejores cualidades. La exploración, el descubrimiento, la búsqueda de conocimiento, estas cosas nos han llevado lejos como especie. La lección es que debemos equilibrar la imaginación con el pensamiento crítico, la fantasía con la evidencia, el deseo con la realidad. Platón era un maestro de la filosofía, un pensador que dedicó su vida a enseñar a la gente a pensar con claridad, a cuestionar supuestos, a buscar verdades más profundas detrás de las apariencias. Y su broma más grande, su alegoría más elaborada, se ha convertido en una demostración perfecta de por qué su enseñanza era necesaria. Porque incluso hoy, con todo nuestro conocimiento y tecnología, todavía preferimos una fantasía cómoda sobre una verdad incómoda. La Atlántida no está perdida. Nunca estuvo. Está exactamente donde Platón la puso, en las páginas de un diálogo filosófico, como advertencia sobre el poder, la corrupción y la caída de civilizaciones arrogantes. El único lugar donde necesita ser encontrada es en nuestra comprensión, en nuestra disposición a aprender de la historia, en nuestra humildad para aceptar que a veces el misterio que buscamos es nuestra propia negación. Si Platón pudiera vernos ahora, probablemente estaría riéndose, pero también, siendo el educador que era, probablemente estaría triste, porque después de 25 siglos, todavía no hemos aprendido la lección que trató de enseñarnos. No hemos aprendido que el poder sin sabiduría es peligroso, que la arrogancia lleva a la caída, que las civilizaciones que creen ser invulnerables son las más vulnerables. No hemos aprendido que debemos cuestionar lo que leemos, verificar las fuentes, pensar críticamente en lugar de aceptar respuestas fáciles. No hemos aprendido que la verdad, aunque menos emocionante que la fantasía, es lo que necesitamos para construir sociedades justas y sostenibles. El verdadero misterio de la Atlántida no es dónde está, es por qué nos negamos a aceptar que nunca estuvo. Y tal vez, solo tal vez, el día que finalmente aceptemos eso, habremos dado el primer paso para evitar el destino de los atlantes, la autodestrucción nacida de la arrogancia y la negación. Pero bueno, probablemente mañana alguien anunciará que encontró la Atlántida en una nueva ubicación, usando fotos de Google Earth, o lecturas de sonar, o antiguas leyendas locales. Recaudarán fondos, organizarán una expedición, filmarán un documental, y no encontrarán nada, otra vez, porque algunos patrones son más difíciles de romper que otros. Algunos ciclos se repiten eternamente. Algunas lecciones, parece, necesitan ser reaprendidas por cada generación. Platón probablemente sabía esto. Probablemente entendía que escribir una alegoría, por clara que fuera, no garantizaba que la gente la entendiera, que cada generación tendría que aprender las lecciones por sí misma, a menudo de la manera difícil, pero lo intentó de todos modos, porque eso es lo que hacen los maestros. Enseñan, sabiendo que no todos aprenderán. Advierten, sabiendo que no todos escucharán. Escriben, sabiendo que algunos malinterpretarán, pero lo hacen porque vale la pena. Porque aunque solo una persona entienda, aunque solo una civilización aprenda, habrá valido el esfuerzo. Y tal vez ese es el verdadero legado de la Atlántida.
No es la búsqueda inútil de una isla que nunca existió. Es el recordatorio eterno de que necesitamos sabiduría tanto como poder, que necesitamos humildad tanto como ambición, que necesitamos pensar críticamente y cuestionar constantemente. Esas son las lecciones que Platón intentó enseñar. Esas son las verdades que escondió en su ficción. Y están esperando, todavía, después de 2400 años, a que finalmente las escuchemos. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Te sorprendió descubrir que la Atlántida fue una invención deliberada de Platón? ¿O ya lo sabías pero nunca habías oído todos los detalles? Cuéntanos en los comentarios qué piensas. ¿Crees que la humanidad algún día dejará de buscar la isla y empezará a prestar atención al mensaje? ¿O seguiremos repitiendo los errores de los atlantes, convencidos de que nosotros somos diferentes? Y si quieres más historias que destrozan mitos históricos y te muestran la verdad detrás de las leyendas, dale like y suscríbete. Porque la historia real siempre es más interesante que la ficción, incluso cuando la ficción es tan convincente que engaña a la humanidad durante 2400 años. La Atlántida está en las páginas de Platón, el único lugar donde siempre estuvo, el único lugar donde realmente importa, y ahí seguirá, esperando a que finalmente entendamos lo que el viejo filósofo intentaba decirnos, esperando a que seamos lo suficientemente sabios para escuchar la advertencia en lugar de buscar el tesoro. Esperando